Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial. Cumple un año de la pérdida de Fidel, y qué mejor manera que presentarlo gracias a Esdrújula, que han tenido también que han editado su libro, El humo de los labios, y nos acompañan hoy Mariana Lozano como editora, José Luis Gutiérrez y José Gutiérrez y Eduardo Castro. Muchísimas gracias por darle la palabra. Buenas tardes a todos. Hoy, como bien ha dicho Carmen, es un día especial para nosotros porque hace un año, tal día como hoy, nos dejó Fidel Villarribot. Y bueno, pues eso, qué mejor manera de rendirle homenaje que presentando su trilogía poética El humo de los labios ante sus lectores, amigos y familia. Quiero dar las gracias en primer lugar al Centro Andaluz de las Letras, a Rubén Martínez por el apoyo y a la Biblioteca Andalucía por su colaboración, que siempre nos abren las puertas de esta casa. Y por supuesto a Pepe Gutiérrez y a Eduardo Castro, con los que contar esta tarde para nosotros es un lujo. Tuve la suerte de conocer a Fidel hace varios años, una tarde inolvidable en la que me regaló y dedicó su cuidada edición de Polisón de Nardo, un libro raro de extraordinaria calidad que preparó con primor, como todos los libros que preparaba, y que recoge todas las menciones a la luna en la obra de Federico García Lorca. Fidel era un buen amigo de la familia y para mí fue una alegría que se recogiera en la antología poética Todo es poesía en Granada, que presentamos hace un par de días aquí en la biblioteca, uno de sus poemas. Y bueno, a raíz de su inclusión en la antología de Todo es poesía en Granada, nació el proyecto de editar El humo de los labios, ya que de los 3 libros que se publican ahora, solo el primero es una reedición, los otros 2 son completamente inéditos. Quiero darle las gracias a Pilar Morcillo y a la familia de Fidel, a su madre que está aquí, por confiar en Esdrújula para hacernos cargo de la publicación. Fidel, bueno, además de un excelente poeta, era un editor exquisito, así que para nosotros ha sido un orgullo estar al cuidado de la edición de su libro. Y bueno, nuestro objetivo en todo momento era cumplir con las exigencias de calidad que Fidel hubiera deseado, y con el libro ya en nuestras manos considero que él habría estado satisfecho con la publicación, y no tanto por nuestro trabajo como por la dedicación y el cariño con el que Pepe Gutiérrez se ha encargado de velar por la edición de la obra. Y no me refiero únicamente a la magnífica y concienzuda labor del prólogo, sino a las numerosas revisiones exhaustivas que ha realizado con pasión de orfebre. Muchísimas gracias, Pepe, porque tu aportación tiene un valor incalculable. Como el propio Pepe Gutiérrez comentó ayer en una entrevista que se publicó en Ideal con motivo del libro, Fidel solo leyó públicamente sus versos 2 veces en Granada, y una de ellas fue en La Tertulia, a comienzos de los 80. Él vivía en el barrio, fue uno de los primeros clientes, y quizás, eso no lo tendría que confirmar nuestro querido Tato Rébora, que está por ahí, el primer poeta que cruzó su puerta. Tato y él fueron grandes amigos. Por ese motivo decidimos que, además de presentar la trilogía en esta fecha tan señalada, varios poetas y amigos recitarán sus versos en La Tertulia. Y bueno, como también dijo Pepe, yo también estoy convencida de que si hubiera podido estar escuchando sus poemas esta noche con nosotros, rodeado de amigos, hubiera estado muy feliz. Fidel Villarribot, granadino de cuna, se licenció en Filología Románica por la Universidad de Granada y ejerció como profesor en enseñanza media. Fue director del aula de poesía de la Universidad de Granada durante un periodo de 4 años. Tradujo a escritores portugueses como Florvela Espanca, Eugenio de Andrade, José Saramago, Miguel Torga, entre otros. Practicó la crítica literaria y como tal ofreció ediciones de Elena Martín Vivaldi, María Zambrano, una antología de poesía del barroco, de Federico García Lorca, como he comentado, o José Heredia Maya. Entre 1975 y 1989 publicó 6 libros de poesía: Los signos del mar, El corazón cautivo, Suite del Turia, Figuras para un cuerpo, Dulce pasión y Memoria del deseo. Y en 2011, El sueño de una sombra, primer poemario de la trilogía El humo de los labios que hoy presentamos. En prosa publicó El cuchillo maestro, A la luz de la sombra, El vuelo de la vida y Cuadernos del cauchito. Pero además de poeta, profesor y editor, fue uno de los grandes activistas culturales de la ciudad de Granada, y por eso tenemos mucho que agradecerle. No seré yo quien os hable de la obra de Fidel, porque para eso tenemos aquí a Pepe y a Eduardo.
Pepe Gutiérrez, académico de número de la Academia de Buenas Letras de Granada, cuenta, si no me equivoco, con 7 poemarios publicados, más o menos, y varios ensayos sobre poesía española contemporánea, sobre la poesía de Elena Martín Vivaldi, cuya obra también antologó, y sobre la pintura de José Hernández Quero. Les unía una estrecha amistad y por ese motivo Fidel pidió que fuera su mentor literario quien se cuidara, ¿no?, de las ediciones de su obra inédita y posible reedición. Eduardo Castro, también miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y periodista, ha trabajado en numerosos medios de comunicación, entre los que destacan El País, Diario de Granada, Ideal, la BBC de Londres, de la que fue corresponsal de Radio Andalucía durante 5 años y Televisión Española. Es autor de varios libros de narrativa, ensayo y poesía y figura incluida en diferentes antologías y libros colectivos de poesía, relatos y artículos de prensa. Yo nada más quiero reiterar mi agradecimiento a ambos, no sin antes recordaros que, bueno, que al finalizar el acto varios poetas y amigos haremos una lectura poética en homenaje a Fidel. Voy a nombrar algunos, si hay alguien más que esté interesado después en leer estaremos encantados. Quiero darles las gracias desde aquí porque ya muchos se habían prestado, ¿no?, a colaborar con nosotros. Y bueno, leeremos Pepe Gutiérrez, Eduardo Castro, Mónica Doña, José Rienda quería haber leído pero no se ha acusado que no podía venir, lo mismo le ha ocurrido con Ramón Repiso, que ha tenido un problema y no va a poder estar con nosotros, Juan de Loxa, María José Sierra, Charo Ruiz Castro, Juan Almedo, Joaquín López, Alfonso Alcalá, Pablo Solera, Víctor Miguel Gallardo y yo mismo. Y bueno, allí os esperaremos. Muchísimas gracias a todos. Me toca a mí hablaros de Fidel, del personaje y del escritor, pero las técnicas modernas me han jugado una mala pasada. Lo tenía previsto leer aquí y no hay cobertura o no he podido entrar en mi correo, así que gracias a la técnica también lo he podido sacar en el móvil, pero es muy pequeñito, así que me disculpáis si la vista no me funciona o me hace fallar. Yo voy a leer la entrada que para el diccionario de autores granadinos de la Academia yo mismo he preparado, en el que figurará como poeta, narrador, traductor y crítico literario. Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Granada, en cuyo secretariado de Extensión Cultural fue director del aula de poesía durante 4 años. Tras ejercer la docencia en la enseñanza media durante 27 años, en 2004 recibió la jubilación laboral por razones de salud. Figura relevante en diferentes movimientos culturales granadinos desde la década de los 70 del pasado siglo en adelante. Fidel Villar practicaba habitualmente la crítica literaria en algunas de las más prestigiosas publicaciones periódicas, tanto en revistas especializadas como en prensa diaria, y no solo a escala local, sino también nacional. Siempre se distinguió en el estudio de la generación del 27, sobre todo en la poesía de Jorge Guillén y Emilio Prados, así como en la prosa de Francisco Ayala y el pensamiento crítico de María Zambrano, de cuya Diótima de Mantinea realizó una excelente edición en 1983. También dedicó su atención a la obra poética de Elena Martín Vivaldi, de la que está considerado como uno de los mejores especialistas, como bien puede documentar su edición de las antologías Primeros Poemas o Los Árboles Presento, ambas de 1977. Como poeta, Villar Ribot es autor, entre otros, de los siguientes títulos. Algunos ya se han dicho aquí antes. Los signos del mar, de 1975, El corazón cautivo, de 1980, Suite del Turia, de 1984, Figuras para un cuerpo, de 1985, Dulce pasión, de 1987 y Memorias del deseo, de 1989. En opinión de Miguel Gallego, la producción poética de Villar Ribot se caracteriza por la obsesión lumínica como símbolo de un futuro extasiado y el recuento de la despoblación de la vida. No en vano el mismísimo Dámaso Alonso vio en los versos de El corazón cautivo
un deseo de eternizar, un anhelo casi místico de intemporalizar la sensación. Con El sueño de una sombra, de 2011, el poeta inició la trilogía titulada El humo de los labios, que se debería completar con la entrega a un pendiente, ya no, como es lógico, de vencido amante y desolación del territorio. Se trata en este caso de poemas escritos todos entre 1981 y 1989, que en declaraciones del autor al periodista Juan Luis Tapia, en Ideal, Granada, 23 de junio de 2011, responden a la idea central de que, reconociendo la breve temporalidad del ser humano, el hombre ha de asirse a la belleza como acto de salvación de su caducidad. De ahí que existencia y memoria sean los recursos de la palabra donde se sostiene la expresión poética. Para Fidel, el hecho de la creación poética no dejaba de ser una actitud diaria, un trabajo cotidiano. Así pues, el compromiso del poeta debe... Yo tengo la sensación de que este libro en realidad es todo el poema, un monólogo dramático que el poeta establece consigo mismo, pero que al mismo tiempo se transforma a través del espejo de la página en un diálogo con el lector, no menos dramático, porque esas interrogaciones que él se plantea nos hieren y nos afectan a todos, ¿no? No en vano el poeta ha nombrado a estos poemas como engendrados por, y cito palabras de Fidel, el lenguaje del delirio, escritos desde un punto sin retorno en el que solo cabe abrazar sin sentido nuestra propia materia originaria. Dice Fidel: deja que tus manos posean el barro y que te salpiquen y que te enfanguen como si tú mismo fueras arcilla. Como Antonio Machado, el poeta ya ha pagado el débito contraído, el precio de toda existencia y de sus oscuros espejismos. Cito a Fidel: con un poema la soledad se paga, pues no tienes más deuda que tu vida. Solo queda entonces la aceptada despedida de cuanto fuimos o creímos ser, ese verbo que está en el origen de todas las desdichas. Dice Fidel: fuiste despidiéndote así de lo más amado, de lo que entre tus manos culminó de vestigios las caricias. Fuiste, ¿y qué serás? La sombra huida de nadie. Esa constatación, fruto del aprendizaje del tiempo y sus heridas, no prodiga ningún consuelo, pero relativiza la pérdida. Afirma Fidel: pierdes lo que nunca ganaste, desvanecido en las trampas de la ilusión. ¿Acaso la única verdad que pudo salvarnos fue la que se desvaneció en el humo de los labios? Y por eso, cito a Fidel, tal vez ya sea muy tarde para vivir. El porvenir es tarde, sentenció Althusser. La muerte, como en la poesía de Pablo del Águila, como en los diarios de Pavese, como en los poemas de Javier Jurado y Javier Egea, invaden con su desolación todo el territorio de esta postrera mirada sobre el mundo de quien constata, cito a Fidel: lo único que posees es tu silencio. El lenguaje del delirio da así paso al lenguaje del despojamiento, al lenguaje de las ruinas que seremos. Cito a Fidel: no olvides que tan solo has cultivado en ti la semilla de ese cadáver que acoge rendido tu cansancio. De repente la vida se diluye y viene fiel la sombra, nos dice el poeta, esa sombra silenciosa que aparece en el momento inesperado de la única verdad desnuda de artificios. Entonces solo nos quedará imaginar un epitafio que se pierda como flecha en la eternidad del tiempo que seremos, en la eternidad del tiempo que no seremos. El epitafio que cierra y sella esta trilogía se mira en el espejo de la cita de Cervantes que abría el segundo volumen, al que antes referíamos, Vencido amante. La adelgaza y la sintetiza. Todo poema, nos recuerda Eliot, encierra un epitafio. El humo de los labios constituye un proceloso y demorado epitafio que a lo largo de 3 ríos
desemboca en ese delgado aforismo que los contiene, como la muerte alberga toda la compasión que no supo concedernos el tiempo. Ese epitafio dice exactamente, son los dos versos que cierran el volumen: lo que la muerte alivia no lo palia el tiempo. Y termino diciendo que ahora el lector tiene la palabra para sumergirse o elevarse en estos versos que no venden humo, que no son humo. Y termino con una cita de dos poetas queridos de Fidel, Vicente Aleixandre y Elena Martín Vivaldi, porque unos labios dice. Y para terminar voy a leerles un poema de este libro, Desolación del Territorio, y ya entramos en el debate o en el diálogo, si les parece. Se titula El rumor de las palabras. ¿Qué queda de un hombre tras su muerte? El legado efímero de sus obras, evocando la invención de la ruina, las huellas leves de unos pasos frágiles que pierden su tiempo en el pasado. Te ibas yendo sumiso a cada instante, puntual, sin notarlo, gratuitamente, tan dócil a la herida y a la derrota por la sangre que latía en la quietud de una lenta y turbia despedida. Lo único que posees es tu silencio, o el agua que se escapa entre los dedos, o el silbo de un aliento contrario, como la voz perdida en la noche que se hundió en el último amanecer de tus labios cansados de cenizas. Al final de la postrera mirada, y cuando ya nada importe, quedará tan solo el rumor de unas palabras que alguien dirá mudas en el olvido, para recordar que una vez moriste y luego fuiste nada para siempre. Por fortuna, el hecho de que estamos reunidos aquí esta tarde, un año justo después de que nos dejara físicamente, demuestra que la afirmación con la que termina ese poema no es del todo cierta. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar. Sí. Bien. Yo no voy a hablar como poeta, voy a hablar como amigo de Fidel, y quiero completar un poco lo que decía Pepe Gutiérrez de esa personalidad amplísima. Él no lo ha dicho y creo que tengo que decirlo, porque es una componente muy importante de Fidel. Yo conocí a Fidel teniendo yo 17 y 18 años, él tenía 23, 24. Iba al coro donde yo cantaba a buscar a las niñas, que es lo que se iba con tantos años, y lo conocí tomando cerveza ahí. Le perdí la pista durante 8 o 10 años, lo volví a reencontrar en la librería del sur. Y en los años 80, él, con ese apasionamiento que ponía en todo, puso toda su pasión en la ciencia. Entonces, uno de las ciencias naturales en concreto, una de nuestras referencias constantes era Goethe, al cual los dos queríamos muchísimo y teníamos enormes debates sobre el Goethe científico. No sé si me va a tirar de las orejas desde la tumba, ¿no? Pero yo creo que Fidel, en el fondo, siendo un enorme poeta y un gran poeta, tenía el prurito de la ciencia. Le pasaba un poco como a Goethe, ¿no? Que murió un poco en las conversaciones con Eckermann, se quejaba de que no se lo tomaban en serio en el tema científico, ¿no? Yo he estado con Fidel de madrugada a las 4 de la mañana pescando gallipatos en la Sierra de Loja, ¿no? Tirando fotos a ranas en la acequia de la Alhambra a las 6 de la mañana, buscando pájaros por la dehesa de Generalicia, bueno. Y tanto le interesaba la ciencia que yo tuve la oportunidad de dar clase en el primer máster de educación ambiental universitario que existe en España a distancia, y Fidel se matriculó y me dio la vara de una manera impresionante, ¿no? Entonces, en aquellos momentos, con esa pasión que él ponía en todo, pues, se consideraba científico y quería ser científico, ¿no? Pero científico con alma, ¿no? Un poco en la línea de Rabelais. Y creo que la clave de cómo se sintió Fidel en esa transición de ese enorme vitalismo que tenía hacia la decadencia que le vino de la enfermedad, porque él era fundamentalmente, creo yo, hedonista, epicúreo, etcétera, etcétera, está en una cita del libro, si me permitís a ver si lo encuentro, mi ejemplar lo he dejado en casa. Es una cita que creo que resume muy bien cómo se veía a sí mismo Fidel. Es una cita de un humanista jienense que aparece sobre la melancolía. ¿Dónde está? Pepe, tú que has hecho la edición, ¿te acuerdas? Creo que era una cita. Creo que esta es la clave. Yo
cuando lo leí se me pusieron los pelos de punta. Dije, este es Fidel. Aquí está, ya. Bueno, es de Alonso de Freila, médico como Gabelé, pero en este caso jiennense. Porque claro, yo conocí a Fidel durante 40 años, ¿no? De ese vitalista joven tomando cerveza y ligando con las niñas, al Fidel ya con su enfermedad y toda la trayectoria y todo su intento, ¿no?, de unir la poesía con la ciencia, etcétera, etcétera, pues se volvió un poco melancólico. Y fíjense, los que no hayan leído el libro, esta cita de Alonso de Freire. Entiéndase en este lugar, por nombre de melancólicos, no los naturales fríos y secos, saturninos, cobardes, tímidos, amigos de soledad y de corto ingenio, sino de aquellos que, habiendo sido polémicos, como era él, en el sentido de eso, tener mucha sangre, por permisión de sangre, lo dice el autor, han adquirido con la edad, con muchos estudios, vigilias, sabéis que era un insomnio, ¿no?, cuidados graves y actos de contemplación, esta templanza melancólica. Él quería alcanzar, jugó a tantos palos y con tanta intensidad que quería jugar, o sea, alcanzar esa templanza melancólica. Y no era melancólico, sino porque había vivido mucho, había leído mucho y había tenido que controlar esa sangre hirviente que tenía. Muchas gracias. No, a propósito de la intervención de Rafa sobre Fidel, me estaba acordando mientras Pepe hacía esa especie de recorrido por todas sus grandes pasiones, la época que tuvo tan enormemente apasionada en relación con el descubrimiento del hombre de Orce, sí, y Gibert y todo lo que pasó después. Y el otro día salió en el periódico de nuevo el tema de que realmente no es un equino, sino es... Y yo estaba dándole vueltas mientras lo leía diciendo, si Fidel lo estuviera leyendo... Y en alguna de las ventanas de Piña, que sí, asesoró para... Sí, sí, sí. Y eso, como no lo ha citado, digo, tenemos que sacarlo de la prehistoria, la paleontología... No y todo solo eso. asesoró, sino que estuvo él en las excavaciones, descubrió, sí, nos llevó con la televisión, descubrió una espada o una especie de espada de hierro, pues no sé de qué época, pero del bronce, y otras muchas cosas. Pero a mí me llamaba continuamente para 10.000 cosas, y recuerdo, por ejemplo, un grupo de música de joda o de por ahí, o de Úbeda, que él estuvo llevando hasta que le sacó el disco, promocionando. Era un entusiasta de todo, de cualquier cosa. Juan quería hablar. Juan de los Ángeles. En principio, darle las gracias a Brújula y a Pepe Gutiérrez y a Eduardo, porque han dicho cosas. Este libro era tan tremendamente necesario. Yo lo que quiero decir al hilo de algunas cosas que ya se han tocado es que yo lo llamaba, lo mismo que Jorge Guillén llamaba a Victoria Atensia, serenísima Victoria, yo lo llamaba fidelísimo Fidel, fiel amigo. Cuando teníamos una pelea, que tuvimos dos o así, eran unas peleas muy curiosas, porque eran unas peleas por el convencimiento los dos de que teníamos la verdad. Pero ¿qué verdad era? Una vez por la puesta de San Gregorio, pues por poco nos enganchamos. Pero fue por lo siguiente: ¿quién quería más y admiraba más a Elena Martín Vivar? Él decía que él, y yo decía que yo. Por supuesto, estas peleas tenían en ese sentido de la fidelidad, que a pesar de sus largas ausencias, porque en un momento determinado decíamos, ¿has visto Fidel? ¿Dónde estará Fidel? Fidel desaparecía, sobre todo en la época de la enfermedad. Pero luego te lo encontrabas, te daba un abrazo, notabas algo que te estremecía, que era su delgadez tremenda, notabas algo, pero Fidel tenía el coraje y la fuerza.
la fuerza para tener ya en la cabeza un nuevo proyecto. Muchos de sus proyectos no llegó a hacerlos. Era imposible para un ser humano, para un solo ser humano, hacer todos esos proyectos. Entonces, a veces, te decía el proyecto, te salía por un oído, te entraba por un oído y te salía por el otro porque pensaba que aquello era irrealizable. Pero un día, por ejemplo, dice, voy a hacer la obra reunida de Pepe Heredia. Caramba, hace el primer tomo de la poesía de Pepe Heredia y hace una edición absolutamente espléndida. Y me dice, pero todavía tengo la prosa. Y digo, ¿y qué hay en la prosa que desconozcamos, que es mucho, que es todo? Y dice, luego te lo voy a decir. Y me llama por teléfono y me lee que le había sacado a Matilde todos los materiales y ella generosísimamente, y sabiendo que lo iba a hacer bien, le da todos los papeles que Pepe Heredia, pues me lee un texto dedicado a las manos de Pablo de la Vida. Supo leerme aquello que de verdad a mí me iba a llegar, no solo a sorprender. Su fascinación por el mundo de la ciencia. A veces te piden para un catálogo o algo los amigos, te piden un texto. Y a veces, si la obra no te apasiona, no sabes lo que hacer y no sabes cómo salir del compromiso. Y se escriben muchas veces cosas de compromiso. Para una exposición del artista Alejandro Gorace, una exposición fría, dura, una exposición manipulando transformadores de hierro, haciendo unas visiones ópticas insospechadas a través de los transformadores. Vio la obra Fidel y fue Fidel quien se ofreció a Alejandro Gorace para escribir un libro, y ese libro son unas reflexiones filosóficas sobre ese arte y los vuelos que ese arte puede marcar en el ser humano. Y se llama Dios es la máquina. O sea, el mismo que puede hacer como Quevedo, escribir un tratado de culturografía, el mismo que hace la antología erótica, liturgia del deseo, y aquel que se dedica más a la obra de los demás, que a difundir la suya propia. Lo bueno y la recompensa en estos casos es que cuando te vas a esos demás, estás viendo el trabajo y la pasión y el esfuerzo y el rigor que puso Fidel Villarribot al estudiarlos. Es una pena tremenda, que algunas personas, solo para los más allegados, saben que han existido cerca. Quiere decir que hemos tenido a Fidel, y ahora en su obra, pero lo hemos tenido muy cerca, sin poder llegar a conocerlo. Nunca se conoce suficientemente a las personas, pero lo que él encerraba, poliédrico. Y yo creo que esto es lo único que quería decir. Fidelísimo, Fidel, fiel amigo y peleón. ¿Alguien más quiere...? Pues yo quiero añadir que la época de la obra de Pepe Heredia, en ese segundo tomo que se quedó en el tintero, pero que algún día, supongo, espero que termine saliendo, porque ese es el deseo del murciano, estoy yo colaborando mucho con él en todo lo relacionado con Camelamos Naquerar, todas las reseñas y un texto sobre todo que permanece aún inédito y que se iba a incluir en ese tomo, que eran reflexiones a partir de Camelamos Naquerar, que en su día, después del estreno, hicimos Juan Mata, Pepe Guevara, Juan Carlos Rodríguez, este que os habla, y no recuerdo, y Mariano Maresca. Y era un texto a modo también de teatro,
donde cada uno iba dando sus impresiones, y muy largo. Eso se quedó por su muerte sin salir, terminará saliendo, espero. Pero también tenía muchas cosas inéditas, terminadas e inéditas, y yo estuve también colaborando con él desde hace ya más años, cuando vivía en Albolote, en una obra de teatro que hizo sobre la última hora de Federico y sus compañeros de celda en la colonia, en Vilna, que no sé si llegó, creo que sí, llegó a enviar al final a un premio de teatro y pues no salió y ya lo dejó en el tintero. Yo le dije, cuando se mandan las cosas a un sitio y no sale, hay que mandarlas como mínimo a otros dos para ver si termina saliendo. No puedes a la primera darte por vencido y dejarla en el cajón. El texto lo tengo, así que algún día terminaremos hablando de a ver lo que hacemos. Pero en fin, para que sepáis que era también poliédrico en su escritura y en su faceta literaria, bueno, ya lo hemos dicho, pero incluso tiene textos, aparte de presumir de su prima, la Ribot, la actriz, y de tantísimas cosas, porque era increíble. Recuerdo un episodio que tuvo prolongado de vértigo en su casa de la calle Goya, me abría la madre, y cómo está Fidel, había que ir allí a la cama, él no se podía ni mover, y allí te iba contando sus proyectos, tantos que eran prácticamente todas las noches, haría 5 o 6 o 10, y de los cuales pues al final de la semana a lo mejor quedaban 2 en pie, que eran los que se proponía, iba continuamente ofreciéndole. Cuando hizo la recuperación de los cernícalos de la Alhambra y tantísimas cosas, y es que era sí, hablando de lo poliédrico, comentaba yo cuando lo conocí, que me regaló la Polisón de Nardo, y a mí me sorprendió mucho como editora, que no es que hubiera hecho la edición en el sentido de editor literario, sino que se iba a Gráficas La Paz y se sentaba con ellos y maquetaba el libro y lo hacía él y lo diseñaba y elegía el papel, y es un editor como la copa de un pino, y el libro es, desde mi punto de vista, una joya, y me sorprendió la capacidad que tenía, no solo desde el punto de vista literario, sino también técnico en el... Sí, pero eso tiene una explicación, y es que él desde muy joven fue un lector concienzudo de la obra de Arturo Aguirre y Prado, que curiosamente son los grandes tipógrafos del 27. Además, los primeros libros de Fidel, Los signos del mar y El corazón cautivo, se editan en la imprenta donde trabajaban Prado y Arturo Aguirre. La imprenta sube largo, que era la misma, ¿no? Con los mismos tipos que componían la revista Litoral, Prado y Arturo Aguirre. Más luego, el tiempo que trabajó en la editorial de la universidad, en el servicio de publicaciones, pues tenía una formación como tipógrafo bastante importante. Entendía también bastante de eso. Es que Fidel no había nada, ninguna cosa rara que no conociera, era sorprendente. Sí. Solo quiero agradecer a Fidel, porque si no le debemos a un nombre de mi hijo y en el mío propio, la magnífica edición que hizo de la obra de Pepe, y que acaba de mencionar Juan, que me agradezco mucho, Juan. Y también te agradezco a ti el deseo que es también el deseo de toda la familia, de Sisi y el de Luciano, que haya mencionado esto que estamos queriendo hacer, y que esperamos que no caiga en el olvido, y para eso recabamos también la colaboración de Pilar en la edición de esta obra crítica sobre la obra. El segundo tomo. El segundo tomo. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Si nadie tiene ninguna pregunta más, pues nada, os invito a que nos acompañéis en la tertulia y bueno, y podremos escuchar los versos del humo de los labios, de boca de poetas y de amigos. Muchísimas gracias a todos por venir.